había llegado a una ciudad del norte que se llama Ginebra para una reunión de derechos humanos, que curiosamente se trataba de discutir a 6 años de lo que se llamó el Consenso de Monterrey, discutir cómo le habían ido a los derechos humanos dentro del proceso de ajuste y en la reforma neoliberal que había ocurrido en el mundo. En el Consenso de Monterrey se habían puesto cláusulas de defensa de los derechos humanos, y por supuesto lo que había venido como ajuste en el mundo y como problema de reforma financiera y reforma económica en general, había traído una serie de consecuencias que en aquel año en que se cumplían los 60 años de la Declaración de los Derechos Humanos, en diciembre de ese año se iba a realizar una reunión en Doha, ¿no? Y en la reunión en Doha se iba a presentar un informe sobre cómo le había ido a los derechos humanos dentro del neoliberalismo, más o menos así era la cosa. Y habían delegados de distintos países para discutir eso, y yo estuve entre ellos, curiosamente. El asunto es que cuando llegamos en la mañana a empezar la sesión, ya había noticias de la quiebra de Lehman Brothers, del banco de inversión, uno de los bancos más importantes del mundo, que había quebrado y había estallado la crisis mundial. Así que esta reunión sobre los derechos humanos se quedó sin derechos humanos, porque todo el mundo paraba fuera de la reunión y no adentro, conversando sobre las noticias que habían llegado y todas estas cosas, y lo que estábamos discutiendo, yo no sé qué pasó, porque no sé si hubo la reunión de Doha, etcétera, etcétera, porque todo se fue al diablo, cambió el mundo. Y yo estaba por allá, justamente en el norte, discutiendo en Ginebra si los derechos humanos eran compatibles con lo que se llama neoliberalismo. Eso, por supuesto, nunca lo voy a olvidar, ¿no? Y lo pongo como introducción para decirles que el estilo del libro de Fernando me parece extremadamente interesante, delicioso, y me identifico con él. En realidad es un estilo que yo también he tratado de impulsar en algunos de mis trabajos, que es un estilo que no trata de oscurecer los temas, sino de aclararlos y de hacerlos cercanos al que está leyendo. Y por eso me parece interesante encontrar la explicación de la crisis mundial, ni más ni menos que de Carlos Manrique. O sea, empezar de Clay, encontrar lo que Gabriel García Márquez alguna vez llamó su epifanía, ¿no? O su epifanía, con la cual uno ilumina lo que quiere decir. Ahora bien, la reflexión es muy interesante. ¿Por qué le creemos a los estafadores? ¿No es cierto? ¿Por qué ni más ni menos que Steven Spielberg, ¿no? Va a poner su dinero donde Madoff, ¿no? Esa es una pregunta fundamental. Aquí el fenómeno de CRAE, que fue el fenómeno de una estafa masiva y que dejó una tremenda secuela en el país, es el fenómeno de la caída de un sistema económico creado para generar ingresos, ¿no? De manera continua, la pirámide, que no se derrumba porque la crisis lo derrumba, se derrumba porque alguien lo denuncia, y el Estado que interviene no lo hace a favor de los inversionistas, en realidad los revienta a los inversionistas, porque al intervenir el CLAE dejó de pagar, y al dejar de pagar los que estaban metidos ahí se reventaron, los que no habían podido sacar su dinero perdieron. Pero se justifica la intervención del Estado porque el Estado evitó que otros se metieran en el lío. Ese es el más o menos. Y que por supuesto CLAE sigue vendiendo una imagen que no correspondía a su realidad. Bueno, la diferencia con Madoff no es el sistema de la pirámide. O
sea, de seguir haciendo ingresar personas por abajo para que pongan dinero y las personas que están adentro reciban de parte de lo que están ingresando. Y así, si siempre ingresan gente, siempre habrá ganancias, hasta el día en que se interrumpa el flujo. Pero en el caso de Madoff cae por la crisis. Y había además resistido otras crisis, como se bien se explica en el libro. Había resistido otras crisis y había seguido pagando alto, ¿no es cierto? Pero una crisis ya de la magnitud de la que ocurre en el año 2008 evidenció lo que probablemente muchos sabían, que Madoff no se sostenía en una magia financiera, sino que estaba haciendo un proceso de lo que aquí llamamos la pirámide, ¿no? O sea, estaba recabando dinero para pagar con ese dinero la utilidad de los otros. Y entonces, sin embargo, Madoff pudo estafar a personas de aparentemente alta cultura, porque cosa distinta en el Perú, que eran clase media baja, gente desesperada que había pasado por la crisis del cierre de las empresas que fueron, o de los despidos, de las privatizaciones, y que tenían un poco de dinero de sus indemnizaciones, y que ese dinero lo fueron colocando y creyeron que la gran solución era una inversión financiera. Bueno, cuando uno se hace la pregunta, ¿y por qué le creemos a los estafadores? Le creemos porque funcionan, ¿no es cierto? Y la anécdota que cuenta Fernando es simpaticísima. Él trata de convencer científicamente a la secretaria de su padre, de que eso es una estafa, que ella prefiere ser estafada, y después, cuando es estafada, siente que de todas maneras ganó con la estafa, ¿no es cierto? Entonces, les creemos porque funciona, y cuando funciona en los países desarrollados, esto se presenta como grandes edificios, ¿no? Hombres muy ricos, entonces obviamente son de confianza, ¿no es cierto? Como todo lo que reflejan estos personajes que tienen que ver con el boom financiero. Bien, luego de esto es que Fernando conecta con la crisis de la crisis inmobiliaria, la crisis de los fondos inmobiliarios, y esto a su vez con los subprimes, o sea, con los fondos inmobiliarios de segunda categoría, de categoría dudosa, que se agregan a los otros en la medida en que el mercado se va expandiendo y va tratando de abarcar a todo el mundo y va tratando de generar un negocio cada vez más amplio. Y la conclusión que se extrae en esta parte de la reflexión es que la burbuja inmobiliaria jamás hubiera traído abajo el sistema, a lo más hubiera puesto en crisis el sector, ¿no es cierto?, si es que esto no se hubiera vuelto una crisis financiera, es decir, que los productos inmobiliarios no se hubieran vuelto productos financieros. Y los productos financieros consisten en una separación entre el producto financiero y el origen de la deuda. El origen de la deuda. Después ya no interesaba de dónde había venido, ese era un documento que estaba pagando. Y entonces se compraba de una mano a otra, y además se empaquetaba, o sea, se convertía en un documento capaz de convivir con otro documento de valor más dudoso, y así todo armar un paquete de medios financieros que se vendían en el mercado y que se iban completizando cada vez más. Este proceso por el cual la crisis inmobiliaria se convierte en crisis financiera y se conecta además con la crisis de otros documentos
financieros que vienen de otros sectores, es un proceso que es muy interesante, porque si la figura de las finanzas como más o menos el sistema circulatorio del capitalismo, que es el que se usa, entonces esta crisis financiera tiene algo de leucemia, ¿no es cierto? Tiene algo de enfermedad que por la vía de la vía del aparato circulatorio financiero llega a todas partes y afecta a todo, ¿no? Ahora, lo que es interesante es que la conducta del sector financiero es la conducta del escorpión de la fábula, ¿no? Del escorpión que está siendo trasladado por la rana, en este caso el Estado que lo está salvando, y una vez que está en vías de salvarse, el propio escorpión le vuelve a clavar el aguijón a la rana y la ahoga, pero se ahoga con ella, ¿no es cierto? O sea, este es el punto. El escorpión financiero necesita del Estado, ¿no? Pero a la vez lo hiere mortalmente. Hoy en día la crisis tiene esas facetas, ¿no es cierto? Y además, felizmente existe este libro, porque la lectura actual de la crisis es que en realidad es una crisis del estado de bienestar europeo, cuando no hay más que la conexión con la crisis del año 2008, ¿no? O sea, ya nos hemos olvidado del origen de la crisis y estamos echándole la culpa al consumo de la gente, ¿no es cierto?, a la pretensión de la gente de vivir un poco mejor como responsable de la crisis. Y estamos echando la culpa a Grecia, ¿no?, a España, de lo que esto ocurre. Miren, yo después de estar en Ginebra aquel año, me fui a España, porque ahí vivían dos hijas mías, una nieta, y quería aprovechar para verlas. Fui, y claro, todos me preguntaban sobre la crisis, qué pensaba. Pero España estaba de lo más bien, estaba fenomenal, era el 2008. Miren cómo está España ahora, ¿no? Parecía imposible que España se cayera, ¿no? Casi como algunos creen que es imposible que el Perú se caiga, ¿no? O sea, más o menos ahora. Ahora bien, detrás de toda esta crisis hay una idea. El éxito es ganar mucho dinero. Mientras más dinero se gana, se tiene más éxito. Entonces se ha perdido el sentido del largo plazo, porque si se corta en el tiempo hay una ganancia de los diablos, ¿no? Pero si se mira en el proceso lo que ha ocurrido, se ve que la crisis llega de todas maneras. Pero además se ve que en la recuperación parcial de la crisis se vuelve a buscar el principio de ganar el mayor dinero posible, a pesar de que ya en esos momentos ya eso ya no puede ser compartido con los salarios, por ejemplo, de la manera como lo era en la etapa de ascenso de la economía. Entonces se sigue ganando desvergonzadamente mucho dinero cuando se está votando a los trabajadores de sus empleos, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que está pasando, leí el otro día en el diario El País, en España. Los ingresos de Cebrián, el dueño, están por los 40, 50 millones de euros anuales. Y sin embargo, reduce planillas cada rato, ¿no es cierto?, de trabajadores que tienen ingresos muchísimo más bajos que él. Ahora bien, ha habido una filosofía detrás de lo que se llama la financiarización de la economía, y es bien interesante como en el libro discute el tema de si las finanzas, las bolsas de valores y la economía real
son simplemente sectores más o menos equivalentes de intercambiables, ¿no? Pero cuando uno mira, ve que las finanzas en sí mismas son imposibles de mantener una economía en crecimiento. Y sin embargo, el nivel de expansión de las finanzas es increíblemente más rápido que los productos brutos de los países, ¿no? Todo el proceso de la discusión de cómo Paulson logra que se haga el rescate de los bancos y de las aseguradoras y de todo el sistema financiero en crisis, muestra las cifras descomunales que se juegan ahí para este fin. Y entonces ahí es donde el libro, yo encuentro razón a su introducción, nos dice, usted lo puede leer por el capítulo 1 y encontrará por aquí, si empieza por el capítulo 2 me parecía Rayuela y claro, todo depende del foco de interés que uno tenga. Bueno, mi foco de interés tenía que ser cómo presentar el libro, así que tuve que empezar desde el principio y llegar hasta donde podía en el tiempo que tuve para leerlo. Pero me pareció realmente muy interesante el recreamiento de todo el proceso de la crisis. Todavía me falta leer la parte ideológica del trabajo. Pero diré, en este recreamiento de la crisis está específicamente lo que pasó en el mes de septiembre del año 2008. Y en el mes de septiembre del año 2008, lo que se descubrió es que las reglas del mercado libre, o sea, eso de que se corrige solo, fueron violentadas totalmente, brutalmente, ¿no? En algunos casos tomando prestado ideas y conceptos teóricos de los más satanizados teóricos del pasado. Toda la teoría reaganiana, neoliberal, consenso de Washington se hizo sobre la demolición del pensamiento Keynes, pero la crisis del modelo neoliberal hizo reaparecer a Keynes aún en las manos de Bush, ¿no? Y eso es un hecho muy importante. Ahora bien, en el mes de septiembre de 2008 cayeron las grandes financieras hipotecarias, ¿no? Cayeron los bancos de inversión, los grandes bancos de inversión, uno de ellos totalmente quebrado, que es el Lehman Brothers, y otros que tuvieron que venderse simplemente. Y cayó la aseguradora más grande de los Estados Unidos y del mundo, y finalmente las consecuencias fueron llegando al sector real, es lo que nos dice el libro. Sin embargo, a años después de la crisis, del momento de la crisis, estamos en otra etapa de la crisis, pero los bancos están más fuertes que nunca. Y una de las cosas que la crisis enseñó es que hay los que pueden perder, los que pueden quebrar, los que pueden quedarse sin trabajo, los que pueden perder sus activos, y hay los que no pueden caer, ¿no? Hay instituciones a las que el sistema las salva, y no solo las salva, sino que ahora son más fuertes que antes. Y eso es una gran lección de lo que acaba de pasar. Bueno, les agradezco mucho la atención.